Capítulo 13. A los pocos días después de la Navidad se dio algo bello. Como yo estaba enfermo, a mí me encomiendan el radio, responsable de escuchar todas las noticias de los radioperiódicos y al caer la tarde dar a conocer las más importantes a toda la tropa en formación para que esté enterada y hacer un pequeño análisis de las noticias que yo consideraba más importantes. Uno siempre está aportando, siempre está trabajando y yo contento porque estaba haciendo algo. De repente oigo que algo raro pasa en la carretera a Managua, que no hay pasada en la carretera Masaya, que está la guardia tendida. Yo vi cómo que era algo serio. Entonces me voy donde Modesto. Me acuerdo que estaba en la cocina. Hermano, pasa algo grave en Managua. Dicen que no se puede pasar por la carretera Masaya y que está la guardia tendida. Claro, ellos ya sabían que venía un golpe del frente en la ciudad. Nosotros no sabíamos ni mierda. Ellos sabían qué tipo de golpe era. Sabían que era el asalto a una fiesta para capturar rehenes. Te estoy hablando del vergazo del 27 de diciembre de 1974. ¿Qué casas quedan, qué embajadas quedan en la carretera Masaya? Yo no sé, no soy de Managua. ¿Qué casas quedan, qué embajadas quedan? René Viva, creo que es de Managua. El asalto a la casa de Chema Castillo. Nosotros gozábamos en la montaña con las expectativas de la noticia. Cuando al rato oímos el comunicado de la guardia y las radios paradas, las han cortado. Aquí fue el turcazo. ¿Cuál habrá sido? ¿Qué habrá sido? Y empieza un periodo de angustia. Dios mío, mi lindo, que salgan bien estos muchachos, hijo de puta. ¿Qué habrá pasado? Nosotros sabíamos que era un golpe y al rato cuartel general de la Guardia Nacional informa que está tomada la casa de Chema Castillo, que está mediando el obispo y que tiene identificado que es Carlos Agüero, uno de los que está ahí adentro. Bueno, a mí ahí me di cuenta que no era Carlos Agüero, porque yo vi que Rodrigo, o sea, Carlos Agüero, se puso a reír maliciosamente con René Viva. Y ahí identifiqué. Yo sabía que Carlos era chelito, alto y ojos azules. Este jodido es Carlos Agüero, si este es. Y empiezo a ligar un montón de cosas que me había dicho. Yo no lo ubicaba y en ese momento me di cuenta que Rodrigo era Carlos Agüero. Y va todo el día de especular con los sucesos de Managua y como yo era responsable de las noticias, siempre estaba pegado al radio. ¿Qué hay de nuevo? ¿Siguen negociando? ¿Qué van a pasar unos comunicados del frente? Y salen los comunicados. Hijo de puta, decíamos nosotros. A huevo pasaron el comunicado. Así los queríamos tener, cabrones. Era una euforia en el campamento. Fue alegrísimo. Los pobres postas cuando le llegaba a dejar la comida. ¿Qué fue, hermano? Contame. Y te ponías a contarle todo, pero eso era prohibido y te volvía. Contame más, contame más. No, en la tarde te cuento. Hasta que salen los compañeros, no me acuerdo si tiramos tiros, si hicimos descarga. La cosa es que para nosotros el 27 de diciembre fue un levantón moral extraordinario. Gozamos en puta porque salió al mundo la denuncia de todos los asesinatos de campesinos habidos en la montaña. Los nombres donde habíamos andado nosotros, Sinica, Guaslala, sentíamos que ya no estábamos solos, que se estaban haciendo famosos los nombres donde andaba la guerrilla, que estaba siendo denunciada la represión que había en la montaña. Como a los 4 días
vemos que empieza el movimiento en el bullpen, en la champa de Rodrigo y de Modesto. Reuniones con Arcadio, con otros. En efecto, sale Rodrigo con 5 hombres. Después de unos 6 días que había salido, llega un campesino. Dicen que atacaron el cuartel de Guaslala, que hubo una balacera, que hay un montón de muertos de la guardia. Rodrigo había salido a atacar el cuartel de Guaslala. Ese era el plan. Por cuentas, le hicieron a la guardia 11 bajas. La guardia, que nunca se imaginó que le iban a atacar un cuartel tan inexpugnable, que nunca la habían tocado en la montaña, de repente le empiezan a tirar plomo. Eso fue una locura allá adentro. Se mataron entre ellos mismos y los compas se retiraron en orden victoriosamente. Ajusticiaron algunos jueces de Mesta y la guerrilla comienza a vivir momentos pijudos que solo fueron empañados por la muerte de Tello. Porque como a los 3 días que volvió Rodrigo al campamento, apareció un comunicado de la guardia diciendo que en la zona de Sinica o de Cuzulí, persiguiendo a la banda que asaltó el cuartel de Guaslala, la patrulla había encontrado resistencia de un hombre armado y que el hombre muerto en el combate había sido identificado como René Tejada Peralta. La guardia había capturado a un colaborador nuestro, quien había contado que en tal casa estaba un guerrillero. Tello estaba con otro compañero que pudo salir vivo de ahí, descalzo. Como a las 6 de la tarde, creyendo que era el colaborador que le llevaba la comida, porque le hacen la seña y todo, comienzan a volar tiros. Como está medio turbio, oscureciendo, al primer tiro a un hombre como Tello, que era tan desconfiado, le pegan un balazo de Garand en la frente. Te voy a contar lo que yo sentí cuando oí la noticia de que Tello había muerto. Sentí miedo cuando Tello murió. Sentí miedo porque a Tello yo me lo había copiado en alguna medida. Me había enseñado a caer las posiciones de tendido, me había enseñado qué hacer cuando llegara la guardia, qué hacer cuando la guardia se fuera acercando. Tello me enseñó qué hacer en el combate, qué hacer en una retirada, cómo mandar a los hombres a la hora de un combate contra la guardia. Y de repente el hombre que cae es Tello, el que me enseñó todo. Hubo momentos en que pensé, todo lo que me enseñó no sirve, porque si no lo aplicó él, si no lo usó él, es pura teoría esa mierda, pues aquí nada está dicho. ¿Qué guerrilla es esta que cae primero, el mejor de todos, el que te enseñó? Cuando Tello cayó, yo ya me sentía huevoncito un poco más fuerte, un poco más capaz, superior al estudiante, al político, al dirigente estudiantil de la universidad, superior a eso, ya un guerrillero que cargaba, que pateaba, que dominaba el fusil, que dominaba las armas y de repente Tello cae. Entonces lo que nos enseñó, ¿para qué puta nos lo enseñó? ¿Qué ganamos con su enseñanza si lo matan a él de primero? Ni siquiera matan a un compañero de los que nos entrenamos juntos, pues entonces hubiéramos podido decir, no asimiló los conocimientos que le enseñó Tello. No, es Tello el que muere. Tello de primero, y entonces te sentís súper frágil, como que la guardia es invencible, y como si solo fuera una caricatura de guerrilla la que teníamos nosotros, como que son remedos, como que son solo buenas intenciones, como que son sueños cursis, guerrillas cursis. Esa es la sensación que uno siente en ese momento. Recuerdo que esa tarde pasó un helicóptero por encima del campamento. Era el helicóptero que iba a traer el cadáver de Tello para que lo identificaran en Guaslala y nosotros aún no sabíamos de su muerte. Apagamos el fuego en carrera creyendo que era con nosotros. Estábamos dispuestos a combatir en ese momento, si acaso la guardia llegaba. Redoblamos las postas, listamos las mochilas y no hubo nada. Si hubieran venido esos hijos de puta, los quebrábamos, comentábamos nosotros, y nos damos cuenta después
que Tello ha muerto. Yo nunca le perdoné a Tello que lo hayan matado de un balazo así nomás. Y esa tarde que nos dimos cuenta, me fui para mi hamaca, para mi champa, a pensar en todo esto que he dicho y pensé en León, en los barrios, en la universidad y también que la guerrilla era una mierda. Yo no asimilaba la muerte de Tello. Los estudiantes tiraban piedras, pero ¿qué sabían los estudiantes lo que era el combate, lo que era la guardia? Yo, que había sido de los principales dirigentes estudiantiles, que ahora ya estaba entrenado, sentía en lo más profundo que quien me había entrenado a mí era el primer muerto. Uno que sabía más que yo y por ende más que suteaba en los militares y más que la universidad y más que todos los compañeros legales y clandestinos del Frente Sandinista. Como que se metió en miedo también la montaña. Se calmó el viento de la montaña y los árboles dejaron de mecerse y hubo una quietud, una calma sobrecogedora. No sé si era yo que estaba con un gran miedo, pero recuerdo que los árboles dejaron de besarse. No se movía una hoja y semejantes árboles tan altos, el monte agachado y no se movía una hoja, como que se le había caído la coraza a la montaña, todo quieto, como siempre, cuando se siente que es violento el movimiento de los árboles, como que se están defendiendo del viento o aventando quién sabe qué cosas con las ramas, como apartándose con las ramas, la muerte o el peligro, y los pájaros dejaron de cantar como que se habían ido por temor. Todo se volvió tétrico, esperando el momento que llegaran y nos mataran a toditos. No sé, no puedo explicar qué fue lo que pasó ahí. Todos los compañeros comentando, no sé si los compañeros que se entrenaron conmigo también habrán sentido miedo. A algunos como que no les dolió mucho la muerte de Tello. Tal vez no fue que no les dolió mucho, sino que Tello había sido muy duro con nosotros y pensaba en algo así, como que por qué no hizo huevo a la hora llegada, como hacía con nosotros, como recriminando lo que dónde estaba lo que nos había enseñado. Hasta el ruido de la quebrada, que era un ruido permanente, cesó, que no se le había llegado su momento de que iba a pasarle algo a ese ruido permanente, porque se juntó con los árboles que no se movían, con los animales que se fueron, que no cantaron, y hubo un silencio hasta en los movimientos de los compañeros en la guerrilla. Y no se oían las risas de los compañeros que estaban en la cocina moliendo el maíz o preparando la comida. Me parecía mentira que Tello pudiera haber muerto. Bueno, quiere decir que no era cierto, que la posición de rodilla en tierra era así como él me decía. Y no era cierto que había que moverse de esta u otra forma en el combate. Todo eso era pura teoría. Y la guardia con su fuerza, con su poder anulaba todo. ¿Tenían valor los conocimientos que nos había dado o no eran ciertos? La guardia se los pasaba por los huevos, aunque la guardia no sabía todo lo que Tello sabía. Y desde la entrada le pega un balazo. Entonces la guardia es 1000 veces superior. La guardia no se ríe de esa mierda. O la guardia hace caso omiso a eso. Aunque vos sepas eso, te matan. No sirve entonces lo que vos sabés para defenderse de la guardia. No sirve entonces. ¿Cómo hacer para matarla, para aniquilarla? Entonces, ¿cómo vamos a acabar con la guardia? ¿Cómo vamos a acabar con la dictadura si a la guardia no le va ni le viene que nosotros sepamos disparar así o combatir así? Me sentí impotente. Ya no por la carga, porque yo sé que podía cargar, que podía caminar, que podía subir, que podía padecer hambre, que podía estar solo, pero la confianza de combatir, de aniquilar al enemigo, se me fue por el suelo, que era lo más importante. Y yo que me sentía representante de un montón de gente de los barrios de la universidad, yo que me sentía preparado. La muerte de Tello no era comprensible para mí,
aunque desde el principio tenía en mi cabeza su decir de que quedaba gente preparada para la guerrilla si él moría. Y yo pensaba, si este jodido nos preparó como se preparó él, si nosotros vamos a hacer como fue él, si vamos a combatir como combatió él, o si los conocimientos que nosotros tenemos valen un pito para la guardia, que no la neutralizan, que no sirven para nada, nos van a matar a toditos, pues. Y también Tello admiraba al Che y Tello admiraba a Carlos Fonseca. A lo mejor Carlos Fonseca no lo han matado porque no ha entrado, decía yo. Es imposible esta guerrilla hijo de puta con este enemigo tan potente. ¿Y cuándo iba a sobrevivir el Che si los que mataron al Che fueron entrenados por los Rangers, que fueron los que entrenaron a los que mataron a Tello? Entonces pensaba que si el Che no habría sido un Quijote como Tello, como nosotros, y el mismo Frente Sandinista era un Quijote, a lo mejor. Y si el movimiento estudiantil, el movimiento de los barrios, no sería sino otro movimiento más, como muchos que se dan en diferentes países de América Latina, sobre todo en el cono sur, que tienen un momento de auge y que luego lo aplastan, y que si Cuba no sería una excepción, pues, porque estaban Fidel, Raúl, Camilo, y lograron hacerlo porque el enemigo no estaba experimentado, porque el imperialismo no había sacado la uña, y que si todas las canciones, todas las literaturas revolucionarias que salían de América Latina no era más que para darle un revestimiento, un baño intelectual a una eventual teoría revolucionaria que en la práctica no tenía ningún resultado, que América Latina no tenía posibilidad y que íbamos a fallar, a perder, como habían perdido los colombianos, los venezolanos, los guatemaltecos. ¿Y qué es lo que te salva en ese momento? Porque luego se te calma la cabeza, se te apagan esos sentimientos y empezás a reflexionar maduramente con cabeza. Te salva el hecho de que el FSLN inculcó en nosotros un capricho histórico, una terquedad infinita, sin límite, y de repente te empieza el cerebro a funcionar. Bueno, aquí se puede morir un montón de gente, pero hay que seguir luchando para derrocar al enemigo, porque definitivamente ser guerrillero, estar contra la guardia, aunque murás, ser guerrillero es una actitud moral. Y si se muere con una actitud moral de vergüenza. Tu muerte es una protesta en sí. Entonces la muerte de Tello era una protesta. Y nosotros íbamos a morir protestando. Y aunque el Frente Sandinista solo fueran otro movimiento guerrillero más, que luego lo aplastará el imperialismo y la dictadura de Somoza, como aplastaron tanto en todo el continente. Lo importante no era que si Tello aplicó o no sus conocimientos y si lo que nos enseñó a nosotros era o no correcto. Lo importante es que había que morir soñando. Lo importante era que había que amortajar sueños, esperanzas, ilusiones y romper contra la montaña, romper contra los ciegos, romper contra todo, pero romper al fin y al cabo, romper. Eso era lo importante. Luchar, aunque para eso tuviéramos que arpillar burlas sobre nuestra propia formación militar o dudas sobre nuestra propia capacidad militar. Había que morir y había que almacenar y amortajar dudas y frustraciones sobre nuestra propia capacidad, pero había que juntarlas y volárselas al enemigo y volárselas a la montaña y hacer que se volvieran a mover los árboles y que el río volviera a coger otro sonido. Entonces sale el sentimiento de vergüenza. Nace desde lo más profundo el sentimiento de combate, de no claudicar, aunque te murás. Lo que te toca es elevar a tu muerto, elevarlo, convertirlo en estandarte, impulsarlo e impulsarte vos junto con tu muerto, junto con todos los compañeros, con los animales, hacer que la montaña se pusiera de nuestro lado, que se movieran esos árboles de nuevo. De tanto pensar, porque se hizo de noche, dormí con rabia.
Y al día siguiente amanecí con rabia, con ganas de combatir, con ganas de probarme yo mismo contra el enemigo y probarnos todos y con ganas de morirnos y que sirviera nuestra muerte de afrenta al enemigo. Es decir, amanecí con ganas de vivir para morirme y con ganas de morir para vivir. Decía que no solamente quería morir para vivir, luchar para vivir por América Latina, para vivir y morir por los indios, para vivir y morir por los negros, para vivir y morir por los animales, para vivir y morir por mi papá, que era un hijo de puta, pero muy lindo, por los estudiantes, por su tiaba, por todo. Las ilusiones que yo siempre anduve en forma egoísta, desde que entré de la ciudad a la montaña y que nunca se la transmití a nadie. Me fui entre el lodo, me harté lodo, me embadurné de lodo, me cagué en lodo, lloré dentro del lodo, metí las piernas dentro del lodo, la cabeza dentro del lodo, se me fue lodo a todas partes del cuerpo. En el pene andaba lodo, pero es que yo andaba algo en la montaña que a nadie se lo dije, que nadie lo supo, que creo que solo se lo confesé a un compañero una vez con tragos, pero ya para 1978. Es decir, anduve con el secreto guardado o agarrado durante 4 años. Es que yo quería vivir, porque yo subí a la montaña llevando entre los puños aferrados un puño de ilusiones que nunca solté, que nunca se me ensució y que nunca se me perdió. Y si me fui hasta el tronco de lodo, sacaba la mano y ahí dentro andaba entre las manos un puño de ilusiones. Esa mierda yo quería decir. Y recuerdo que como a los 3 días de la muerte de Tello, creímos que la guardia iba a buscar el campamento. Entonces nos fuimos quebrada arriba. Nos estábamos comiendo una vaca, alegrísimos lo de la vaca. Y de repente llega un colaborador que era Evelio, que dice: compañero, la guardia viene para acá, la viene chaneando fulano de tal, que era un campesino vecino nuestro a quien había cogido la guardia y se lo había llevado. Entonces se da la orden, vanguardia, centro, retaguardia, y yo, con los grandes estragos de la alemaniasis en las piernas al momento de la retirada del campamento, le dan instrucciones. Yo andaba con una rabia de combatir, con una rabia de morirme contra la guardia, y empezamos a agarrar quebrada arriba. Quebrada arriba es ir en sentido opuesto de donde viene el agua. Una quebrada como de unos 15 metros de ancho, llena de piedras, pero que va serpenteando por la montaña bruta. La montaña que además está de aliada de la guardia, porque está calladita, porque se ha dejado de mover. Tiene 3 días de no moverse, esperando el momento por cuenta que la guardia llegara y empezar el turqueo. Nos alineamos todos, nos formamos en vanguardia, centro, retaguardia, y empezamos a caminar. Y como que la montaña se dio cuenta que no era juego lo que estaba pasando y se empieza a mover. Claro, la montaña estaba confiada porque habían matado a Tello. Entonces no se movía y como que se hacía del lado de la guardia. Estaba incólume ella, expectante a ver qué hacía. Y cuando nosotros empezamos a caminar en son de combate, quebrada arriba, en esa retirada, pero esperando chocar con la guardia, se empieza a volver. Se sacude como que sacudimos a la montaña, como que la agarramos y le dijimos: bueno, cabrona, ¿qué te pasa? Y empezamos a marchar con Rodrigo a la cabeza de la vanguardia, Modesto en el centro y Aurelio Carrasco en la retaguardia. Va un campesino en el centro, también Modesto por ser el jefe en el centro, y yo que estoy enfermo también en el centro, porque los que estaban jodidos caminábamos en el centro, y había un turcasal de piedras dentro del río. El agua es cristalina y vos vas viendo las piedras y te vas metiendo entre ellas, te vas cayendo y se mojan desde la entrada todas las vendas
y se me mete el agua dentro de las llagas y el agua dentro de las llagas de la lepra empieza a hacer cualquier cosa. Creo que era aliada de la guardia, el agua. Empieza a punzarme la herida, a joderme a su gusto, por puro gusto. Mi propia carne se resistía. Y como que también yo peleaba con el agua. Y como que en la medida que me voy calentando, se me va calentando la herida y voy sintiendo menos y menos. Me voy pegando contra las piedras, pero voy sintiendo menos. A esa hora a mí me vale un pito morir porque murió Tello y que vamos a probar quién hizo la gran puta, quién sabe más, quién falló. Yo sé que llevo balas dentro del fusil y a medida que voy caminando comienzo a sentir unas ganas, una rabia de combatir, de dirimir con la guardia, con todo y la lepra, con todo y el hambre que llevamos, con todo lo que nos habían hecho dejar, la carne, con todo y la muerte de Tello. Bueno, ¿quién hijo de puta podía combatir o quién tenía la razón de su parte? Un reto con la historia. Y empiezo a sentir esa rabia que se me traduce en millones de diminutas explosiones atómicas por los poros. Llevo el cerebro comprimido de rabia, las manos arrugadas, la sobaba contra el disparador esperando que saliera la guardia. Y yo sabía que me iba a morir porque no iba a poder pasar ese río, pero yo me iba a fajar volando balas. Y una vez que vamos subiendo a un lugar como 30 metros de piedra hacia arriba, un salto que tenemos que escalar de la quebrada que va al centro de la montaña, le digo a Modesto, que iba adelante cogiendo para arriba: oíme, Modesto, vos no me dijiste que me trajera el manual de alpinismo, porque eran como 30 metros. Y yo miro que Modesto va subiendo con dificultad, subiendo la cascada esa. Y salimos y sigue la caminata. Y estamos asoleados dentro del agua y asoleados bajo la sombra. Y le digo a Modesto: mira, Modesto, si yo muero, decirle a mi hijo, yo ya sabía que tenía un hijo, que tuvo un padre, que fue revolucionario, que cumplió con su deber y que se enorgullezca toda la vida del padre que tuvo. ¿Sabes qué me hizo Modesto en media caminata cuando yo le dije eso? Se lo voy a contar, se lo voy a contar. Y me hace así un gesto en la cara mojada, porque no tenía que ver esto con eso. Cada quien tenía que ir cubriendo su flanco, porque ya la montaña, si bien se empezaba a mover, podía echarse para atrás. La montaña, que era nuestra protectora, que nos ayudaba, que nos escondía, que nos guardaba en sus entrañas. Pero como se había quedado quietecita con la muerte de Tello, yo desconfiaba de ella. Podría haber estado del lado de la guardia, pero cuando se empieza a mover, cuando nos ven a disposición de combate, yo digo, se está animando, ¿no? Está volviendo a su posición normal. Pero todavía pienso, chiva con las montañas, no vaya a ser que sea aliada de la guardia. Entonces le dije eso a Modesto, caminamos y la guardia no llegó. La montaña, después que salimos de la quebrada, se compuso, como que volvió a adquirir su confianza en nosotros, como que estaba pendiente de quién podía más o de quién tenía la razón o de quién tenía la fuerza. Pero yo terminé sospechando que la montaña no estaba pensando quién tenía la fuerza ni el poder de destrucción, sino que terminé pensando que la montaña se inclinaba porque andaba guardado dentro de su mochila y dentro de sus manos 100 años de vida. A veces me salían ganas de decir, mira, montaña, si vos sos piedra y vegetal inanimado, vos aquí no pintás nada, vos aquí no discernís, porque a mí me daba la impresión de que ella empezaba a discernir, empezaba a pensar como que una fuerza interna hacía que ella pensara y que tomara partido y discerniera a nuestra de qué esta cabrona. Yo tenía ganas de decirle, mira aquí, vos no pintás nada, vos sos aquí vegetal, vos sos roca, vos protegés aquí a quien se te meta, porque yo llegué a pensar que ella protegía a la guardia,
que ella tenía que ver algo con los signos de los tiempos y que los signos de los tiempos los agarraba ella a favor de la guardia, a favor de los estatuidos, a lo mejor por temor de que no la socolaran por una cuestión de supervivencia de la misma montaña. Vos sos aquí un ser inanimado, pero aquí nosotros somos los humanos, los racionales, los que tenemos alma y conciencia, y te mandamos y te dominamos y te gobernamos porque vos sos naturaleza. Vos aquí no mandás nada. Yo sabía que dentro de la cuestión del discernimiento, de la razón y de la inteligencia, nosotros éramos más inteligentes, más cultos y más discernidos que la guardia. Entonces aquí ella no tenía que tomar esas actitudes. Y como que ella se persuadió de lo que yo decía y de lo que yo pensaba. Se persuadió cuando vio nuestra disposición de combate después de la muerte de Tello, que a lo mejor no solo para mí, sino que también para la montaña era un símbolo, porque Tello podía ser un símbolo para la montaña porque vivía con ella. Estoy seguro que vivió con ella, que tuvo relaciones con ella, le parió hijos a Tello. Entonces la montaña cogió a Tello como la medida de las cosas, y cuando Tello muere, ella siente que se va a acabar. La montaña siente que ya no tiene ningún compromiso, que lo demás es babosada. Pero cuando ve la disposición de combate del grupo de hombres marchando ahí sobre ella, en el corazón de ella, como que se siente que Tello no es el fin del mundo ni sus comienzos, que ha sido su hijo, que Tello fue su hijo, aunque haya sido su vida, aunque haya sido un amante secreto, aunque Tello haya sido su hermano, su animal, su piedra, aunque Tello haya sido su río. Ella se tuvo que dar cuenta que Tello no era el fin del mundo. Ella tenía que darse cuenta que Tello era el comienzo del mundo, porque después de él veníamos todos nosotros con los dientes crispados, con las piernas amarradas, con lesmaniasis, con los dedos arrugados sobre el gatillo, con las mochilas cargadas que le podíamos prender fuego en su corazón. Como que se dio cuenta que había metido las patas, que no se debió haber quedado callada aquella tarde en que Tello murió, sino que debió haber seguido meciéndose, aunque fuera por neutralidad, pero nosotros la doblamos. Le fracturamos la neutralidad a los árboles grandes, a los ríos, la devolvimos, porque el ruido cambió después de nosotros, porque nosotros poseímos el río y le imprimimos a ese río nuestro propio ruido, distinto al ruido que él había impreso cuando yo estaba en mi hamaca oyendo y pensando que ese ruido que tenía el río era un ruido que se estaba compasando adrede con el silencio de las hojas de los árboles callados. Entonces como que ella se dio cuenta que había metido las patas, no tenía más remedio, y la persuadimos a verga. Cuando la guardia andaba allá adentro se dio cuenta la montaña de su sinrazón. Y al fin salimos de la quebrada. Yo iba destrozado de las piernas por los golpes de las piernas. Y cómo lamenté cuando salimos de la quebrada que la guardia no hubiera aparecido. Porque estábamos casi seguros que íbamos a chocar con la guardia, que nos iban a emboscar, y andábamos con una buena disposición anímica, casi con deseos de chocar con la guardia por la muerte de Tello y por todos. Entonces, cuando salimos de la quebrada nos alegramos porque íbamos a descansar, y fundamentalmente yo, que estaba mal de las piernas. Como que al mismo tiempo sentimos una especie de tristeza, como de que se fue la oportunidad de probar de una vez de vengar la muerte de Tello, azarear a la montaña, al río, a las piedras, la oportunidad de demostrar quién era quién, o de morir protestando en el río, protestando a balazos sobre el río, como había muerto un montón de guerrilleros en toda América Latina, en quebradas, en combate. Pero la guardia no estaba allí, andaba por otro lado buscándonos, o nos siguió y nos perdió la huella, porque veníamos sobre la quebrada.
porque veníamos sobre la quebrada. ¿Ves? La cosa es que salimos de la quebrada sin combatir entonces sabroso, porque íbamos a descansar. Recuerdo que el compañero que compartía conmigo la champa me ayudó a poner la hamaca, porque en la montaña dormíamos de dos en dos. Por lo general, cuando la columna es muy grande, para no dejar mucha huella, duermen dos abajo de cada champa. Entonces el compañero que estaba conmigo me ayudó a poner la hamaca. Recuerdo que no hubo orden de cambiar ropa, porque estábamos en estado de alerta. Dormíamos empapados a la lluvia.